Bueno, buenas tardes a quienes van llegando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes están viendo esto como una grabación en el futuro. Cuéntenos cómo sigue el mundo en el futuro, que nosotros todavía no llegamos. Estamos en este encuentro, en esta actividad llamada Elogio de la Escritura Escolar, en el marco de la Semana UNIPE. En el transcurso de esta semana, en distintos horarios y de acuerdo a una agenda que está publicada en la página de la universidad, hay unas cuantas actividades divididas en ejes, son varios centenares de actividades. Esta pertenece a un recorrido de actividades que también sigue mañana, mismo horario, con la presentación que van a hacer Jorge La Rosa y Sol Poggio, que también están aquí presentes en esta videollamada, y que de alguna manera se articula un poquito, porque vienen un poco de las mismas reuniones, de los mismos encuentros. Saludo así que a nuestros participantes. ¿Cómo estás, Maximiliano López? ¿Cómo estás, Isabel Pastorino? Desde Brasil y desde Uruguay, respectivamente. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, y bienvenido Jorge y Sol desde Barcelona. Me parece que una manera de darle como un poco de marco a esto es hacer una lectura, si te parece, Maxi, de esa convocatoria que tuvieron los elogios, porque describe de una manera general un poco el entorno, la historia, el camino que nos llevó hasta esta conversación. Así que leo brevemente para darle un marco a este elogio de la escritura escolar. ¿Por qué elogio? ¿Por qué ahora la escritura? ¿Qué antes? ¿Cómo sigue? Y dice así, este texto que escribió Maxi hace algunos meses. Años atrás, junto a un grupo de colegas y por iniciativa de Jorge La Rosa, aquí presente, comenzamos una serie de encuentros, reflexiones pedagógicas a las que dimos el nombre de elogios. El primer encuentro fue Elogio de la Escuela, 2016 en Florianópolis, luego Elogio del Estudio, Fora 2018, Elogio del Profesor, Florianópolis 2018, Hago lo que le gusta hacer a Maxi y que hizo la semana pasada, que es mostrar los libros que salieron de esos elogios. Acá tengo las ediciones de Miño y Dávila en español, algunas otras ediciones. El elogio de la escritura escolar, que comenzó la semana pasada en Juiz de Fora y estuvimos todos nosotros allí, y otro elogio más sobre los ejercicios escolares que tendrá lugar en Montevideo en noviembre, tienen que ver con esta idea de elogio que remite a cierta inscripción colocada sobre una tumba, para exaltar las virtudes del difunto. No es que pensemos que ni la escuela, ni la escritura, ni los profesores, ni el estudio han muerto, o no del todo, pero el término elogio, dice el texto de Maxi, expresa una combinación de enaltecimiento, amor, melancolía, en la que se destaca simultáneamente la belleza y la fragilidad de ciertas cosas queridas. Hasta ahí la lectura. Lo que quisiera agregar es que en un contexto en el cual a veces a los educadores, a las educadoras, se nos enseña mucho antes a problematizar, a cuestionar, a desmenuzar las actividades de la escuela antes de terminar de entenderlas del todo, como tantas veces le hemos escuchado decir a Jorge. Bueno, ver sobre algunas de las operaciones más que están en el centro, en el corazón de la actividad escolar, para entenderlas mejor, para reconocer el lugar que ocupan en los días que corren actualmente. Y en Argentina, donde está teniendo sede esta videollamada, porque la Universidad Pedagógica, aunque estemos todos de distintos países, está en Argentina, estamos especialmente preocupados por cierta situación en la que la crueldad, el desamparo, la violencia de todo tipo ejercida sobre lo frágil, sobre lo que merece ser cuidado, nos rompe un poquito el corazón, nos revuelve un poquito las tripas. Así que hoy más que nunca, hacer un elogio de la escuela como trinchera de la ternura, como trinchera del pensamiento, como espacio en el cual todavía podemos encontrarnos y darnos tiempo para conversar, para leer, para jugar, y hoy diríamos especialmente para escribir. Así que bueno, celebrando eso, démonos la bienvenida a todas y a todos,
y démosle la palabra al primero que hará uso de ella desde su refugio en la montaña, con las herramientas de carpintería detrás, a Maxi López. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, es un gusto estar. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan hoy. La verdad que es un gusto poder compartir ese momento y esa charla. Así que, bueno, mi más sentido agradecimiento ahí a Daniel y a los colegas que nos acompañan. Decías ahora, Daniel, que los elogios tienen que ver... Bueno, una cosita rápida, yo diría en Argentina, de una canción que se llama Los Salieris de Charlie, ¿no? Yo diría que todos nosotros somos un poco los Salieris de Jorge La Rosa, ¿no? Sí, casi todo lo que decimos, de alguna manera ya lo dijo Jorge, ya lo tematizó. Y esta idea de los elogios es una idea de Jorge, ¿no? Y vos decías que, bueno, que el elogio tiene que ver con, de alguna manera, tomar conciencia de la fragilidad de ciertas cosas queridas y que por ahí están tal vez en trance de desaparición. Y yo diría que una de las cuestiones que están en esa condición es justamente la escritura alfabética, lo que podríamos llamar la cultura letrada, ¿no? Y este trance de desaparición, o tal vez eso sea demasiado dramático, digamos, pero podríamos decir que si la cultura alfabética está en crisis, es porque de alguna manera en los últimos 200 años aparecieron una serie de tecnologías que han cuestionado la centralidad de la escritura, ¿no? Sabemos que desde aproximadamente 3000 años antes de Cristo ya la escritura se colocó como la principal tecnología espiritual, digamos, de la humanidad, aquella que permitía operar de alguna manera con la memoria y la imaginación. Pero es cierto que en los últimos 200 años aparecen tres tipos de tecnologías. Primero, la reproducción técnica de las imágenes y los sonidos, ¿no? En 1837 aparece la fotografía, un poco después el fonógrafo y finalmente el cinematógrafo. Y son tres invenciones que permiten inscribir de alguna manera las imágenes y los sonidos. Y bueno, uno pierde la dimensión de lo que debe haber sido eso en su inicio, ¿no? Así, la primera vez que alguien vio una fotografía, ¿no? La fotografía permite que uno se asome al pasado y pueda ver con los propios ojos a nuestro abuelo niño, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas que hoy son tan naturales, pero que produjeron una conmoción enorme cuando fueron inventadas, ¿no? O poder escuchar la voz de un muerto, ¿no? Así, el fonógrafo permitió escuchar la voz de un muerto. Y eso en toda la historia de la humanidad fue una cosa terrible, ¿no? Así, nadie podía escuchar la voz de un muerto y el fonógrafo lo hizo posible, ¿no? Entonces, esas tres invenciones del siglo XIX, la fotografía, el fonógrafo y el cinematógrafo, produjeron toda una conmoción en relación a nuestra memoria, ¿no? A la capacidad de capturar y de guardar ciertas imágenes, ciertos sonidos. Después aparecieron las tecnologías telemáticas, que son las que permiten transmitir esas imágenes y esos sonidos simultáneamente y de manera instantánea a casi cualquier lugar del mundo, ¿no? El primero es el telégrafo, pero después el teléfono, la radio, la televisión, y la combinación de esas dos tecnologías creó lo que conocemos como la cultura de masas, ¿no? Pero después, ya en el siglo XX, aparecen algunas invenciones que tienen que ver con la digitalización, ¿no? Que sería una especie de tercera generación. Lo primero es el lenguaje de programación, ¿no? La capacidad de producir imágenes y sonidos a partir de un código matemático. Después hubo otra invención muy importante que fue el sistema Windows, digamos, que es un sistema absolutamente intuitivo que separa un poco el mundo de los programadores del mundo de los usuarios, ¿no? Porque a partir del Windows uno no necesita saber lenguaje de programación para operar dentro del mundo digital, porque uno va tocando iconos, dibujitos, y a partir de ahí puede, digamos, participar de ese ecosistema digital sin necesidad de conocer lenguaje de programación. Después apareció la Internet, la posibilidad de conectar en red
en una red mundial de manera simultánea todas las computadoras y por lo tanto crear una especie de, yo diría, como espíritu paralelo, ¿no? Ahí hay una memoria colectiva que es accesible a través de Internet. Después, como ese mundo se tornó tan vasto y las imágenes invadieron todo, se tornó un mundo inmanejable y había que poderlo navegar de alguna manera. Entonces aparecen los primeros navegadores que por medio de sistemas algorítmicos, automáticos, empiezan a seleccionar lo que vemos y lo que dejamos de ver, y por lo tanto lo que importa y lo que no importa. Y finalmente todo eso se condensó en ese aparato sorprendente que es el teléfono inteligente, ¿no? Y el teléfono inteligente resume, digamos, todas esas tecnologías, es un poco fotografía, es un poco cine, es un poco fonógrafo, teléfono, y no solo eso, sino que es un aparatito que llevamos adosado al cuerpo, y decía yo en la presentación de Jules de Fora que es una especie de daimon, ¿no? Como aquel que tenía Sócrates, solo que es un daimon bastante más indiscreto y terrible, digamos, ¿no? Pero digamos que compartimos todo el tiempo una especie de diálogo interior con ese aparatito que llevamos adosado al cuerpo. Bueno, y en el último tiempo nos ha sorprendido la celeridad con que se ha desarrollado la inteligencia artificial. Bueno, todo esto ha hecho que de alguna manera la escritura lineal alfabética, que siempre fue la gran tecnología espiritual, haya sido desplazada, y todo eso también ha transformado, podríamos decir, el paisaje espiritual de nuestro tiempo. Y como la escuela está intrínsecamente y originariamente ligada a la escritura, una crisis o una transformación tan radical de esas tecnologías de la memoria y de la imaginación no tienen cómo no producir un impacto igualmente radical en la escuela. Por lo tanto, hoy nos enfrentamos a gusto o a contragusto con esa nueva condición de digitalización, digamos, ¿no? Con esa entrada, eso que podríamos llamar la crisis de la cultura alfabética y la entrada de lo posalfabético. Y ahí hay que responder de alguna manera, ¿no? Y yo diría que, bueno, la mayoría sí, existen ya. Humberto Eco en 1964 escribió un libro que se llamaba Apocalípticos Integrados, que en referencia a la cultura de masas decía que hay como dos actitudes básicas. Una sería, bueno, pensar que en todas estas tecnologías lo que hay siempre es una decadencia, y el otro extremo sería pensar que todos los problemas se van a solucionar con un poco más de tecnología, ¿no? Aún los producidos por la misma tecnología. Pero yo diría, siempre hay personas moderadas, sensatas, que intentan, digamos, navegar entre las dos fronteras. Pero me parece que los argumentos en estas posiciones moderadas todavía son demasiado incipientes, ¿no? Y yo quisiera traer ahora y discutir un poco un argumento que escuchamos con frecuencia, y que tienden de alguna manera responder a esta crisis. Ese argumento dice que las tecnologías no son en sí mismas ni buenas ni malas, que las tecnologías en realidad son simplemente herramientas, y por lo tanto, más que rechazarlas en conjunto o colocar en ellas todas nuestras esperanzas, deberíamos hacer un uso crítico y responsable, ¿no? Lo importante no son las tecnologías, sino cómo se usan, porque como toda herramienta puede ser usada para bien o para mal, y por lo tanto habría que empeñarse en un uso crítico, responsable, y caminar en la dirección de una especie de alfabetización digital. Bueno, yo diría que ese argumento es un poco problemático y me gustaría discutirlo. La primera cuestión es que las nuevas herramientas digitales, o sea, mejor, la esfera digital no está constituida por herramientas, ¿no? Y ahí hay una diferencia muy interesante que hace Willem Flusser, que es la diferencia entre las herramientas, las máquinas y los aparatos. Y él dice, las herramientas son pasivas, las herramientas siempre están en torno nuestro, pero podríamos decir las herramientas siempre están dormidas, ¿no? Por eso hoy, en vez de hacer esta conversación sobre el fondo de la biblioteca, que es como uno suele hacerla, la quise hacer sobre el fondo de mi taller de carpintería,
Entonces voy a mostrarles rapidito una herramienta, solo para darme el gusto de mostrar las herramientas. Entonces, esto es una herramienta, digamos, ¿no? Una herramienta de carpintería que sirve para dar forma manual a algunas piezas de madera. ¿Qué sé yo? Esta virome es una herramienta, ¿no? Las herramientas siempre están de alguna manera a nuestra disposición y nosotros las usamos cuando queremos, ¿no? Y siempre están alrededor de quien las utiliza. Las máquinas son un poco diferentes porque las máquinas tienen energía propia y por lo tanto las máquinas se mueven por sí mismas, ¿no? Son máquinas eléctricas, máquinas a combustible, a gasolina, y hacen un trabajo más específico. También en la ingeniería se habla de máquinas herramientas, hay una combinación de máquinas y herramientas, pero los aparatos son otra cosa. Los aparatos tienen como vida propia, ¿no? Los aparatos nos notifican de cosas, nos sugieren amigos, nos mapean, nos conocen, saben lo que queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y sobre todo marcan el ritmo de utilización, ¿no? Por ejemplo, no sé, el que ha aprendido algún idioma con Duolingo sabe que Duolingo se enoja, ¿no? El muñequito de Duolingo se va enojando cuando uno no lo atiende, ¿no? Entonces, hay una especie de digamos, es muy difícil cuando uno lidia con aparatos, es muy difícil distinguir quién usa a quién, ¿no? Yo diría que nosotros usamos el celular, pero el celular nos usa, ¿no? Nos conoce, nos mapea, nos envía notificaciones, no nos deja en paz. Por lo tanto, cuando se dice de hacer un uso crítico de los aparatos, lo primero es que es muy difícil distinguir quién usa a quién. Lo segundo es que los aparatos son intuitivos, son inmersivos y son inmediatos. Por lo tanto, no hay distancia ni tiempo. Y para poder tener una relación crítica hace falta distancia y tiempo, ¿no? Por tanto, ese argumento de hacer un uso crítico y responsable de los aparatos es bastante difícil cuando el aparato está tan adosado, digamos, al cuerpo y cuando forma parte de nosotros de una manera tan inmersiva. Y diría entonces, siguiendo ese argumento de Flusser, que en realidad el ecosistema digital no está formado por herramientas, sino que justamente constituye una especie de ambiente, ¿no? Se habla de ambiente digital, y los ambientes no se usan, los ambientes se habitan, ¿no? Por lo tanto, la categoría que deberíamos usar para pensar esta relación con las nuevas tecnologías no tiene que ver tanto con el uso de una herramienta, sino con cómo habitamos ese lugar, ese entorno que crean las tecnologías digitales. En ese sentido, podríamos decir que hablar de una alfabetización digital en realidad es una contradicción en sus términos, porque lo alfabético y lo digital constituyen como ecosistemas diferentes. Por eso yo titulé a esa conferencia la escritura como ecosistema espiritual. Entonces ahora quería hablar un poquito de qué es exactamente un ecosistema. Bueno, pero antes me gustaría decir que diría que esta idea de que las tecnologías pueden ser usadas, que lo importante es cómo se usan, en realidad se construye sobre lo que yo diría que es una especie de hipótesis engañosa, una hipótesis de cuño funcional o funcionalista, instrumental, que piensa lo digital como si fuese una continuación de la escritura, ¿no? Se piensa que en realidad los aparatos digitales y la esfera digital, de modo general, constituye una especie de escritura avanzada, ¿no? Una escritura más desarrollada, y por lo tanto en la digitalización se trata de hacer las mismas cosas que hacía la escritura, pero hacerlas más rápido y de manera más eficiente, ¿no? Bueno, me gustaría criticar esa continuidad, ¿no? Me parece que entre lo escritural, lo alfabético y lo digital no hay una continuidad, lo que hay es una ruptura. Diría que hay una metamorfosis, ¿no? No se trata tanto de un desarrollo, de una evolución continua, sino que se trata más de una metamorfosis como la que sufre el gusano cuando se transforma en mariposa, ¿no? Estamos hablando de otro bicho, digamos, ¿no? Estamos hablando de otra cosa cuando cambiamos de una esfera a la otra. Pero esa idea es verdad que es una idea antigua y que ya está de alguna manera inscrita. Es interesante pensar cómo fueron denominadas esas invenciones del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, fotografías
Fotografía viene de fotos, que es luz, y grafos, que es escritura. Por lo tanto, la fotografía, en la concepción de sus inventores, continuaba la escritura con luz, digamos, ¿no? Era una forma de escribir la luz o de inscribir la luz. Lo mismo con fonógrafo, ¿no? De fonos, que es voz, y grafos, escritura. Por tanto, se trataba de escribir la voz. O cinematógrafo, que viene de cinesis o kinesis, movimiento, y también grafos, ¿no? Eran todas como formas diferentes de escritura. Entonces yo diría que esa idea de que entre las nuevas formas y lo alfabético hay una continuidad ya estaba un poco inscrito en esa primera concepción. Sin embargo, lo que es interesante pensar, y la hipótesis que me gustaría discutir, es la idea de que entre una y otra lo que hay es simplemente un cambio de medio, entendiendo el medio como una cosa instrumental, ¿no? Yo diría que la escritura es un medio, pero no es un medio en el sentido de ser un instrumento, sino que el asunto es mucho más complejo, ¿no? La escritura es un medio en el sentido en que decimos que el agua es el medio en el que viven los peces, ¿no? Es un medio, pero es un medio en el sentido de un hábitat. Por lo tanto, cuando alguien escribe alfabéticamente, habita el mundo de una determinada manera, entra en una especie de ecosistema espiritual. Por eso quería explicar ahora un poquito qué es lo que estoy queriendo decir con ecosistema espiritual. ¿Y por qué esa idea de un ecosistema espiritual, que puede parecer una palabra tan solemne, digamos, ¿no? la de lo espiritual? Porque me parece que toda forma de significación, porque la escritura no es el único ecosistema espiritual, pero diría, toda forma de significación es un modo de habitar una especie de fractura, de frontera o de pasaje entre dos dimensiones constitutivas de la existencia humana, que es la dimensión de la presencia y la ausencia, de lo tangible y lo intangible, de lo real y lo posible, ¿no? El ser humano es un ser de posibilidades. Por lo tanto, cuando nosotros nos deparamos con el mundo, no solo tenemos una relación con la presencia de las cosas, sino con la ausencia. Sí, somos los únicos seres que al mismo tiempo tenemos una relación con lo presente y con lo ausente. Y lo que hace cualquier forma de significación es poder inscribir esa ausencia en la presencia, ¿no? Un ejemplo que yo doy a veces a mis alumnos y que me parece gráfico es que, por ejemplo, a mí mi papá me llama casi todos los domingos, ¿no? Cuando yo escucho la voz de mi padre, escucho la voz en el presente, ¿no? Son imágenes sonoras, imágenes acústicas. La voz de mi papá en el teléfono está en la presencia, podríamos decir. Pero es cierto que esa voz es la voz de mi padre, del padre que yo he tenido toda la vida. Por lo tanto, la voz de mi padre es también la voz del padre joven que yo tenía cuando era niño, ¿no? Y por tanto, en esa voz resuena también mi padre joven, y ese padre joven era el padre de cuando yo era niño, por lo tanto, en esa voz también está mi propia infancia, ¿no? Entonces, la voz de mi padre es la del padre que es, pero también es la del padre que fue. Y aparte, mi papá tiene 81 años, y yo sé que pronto no va a estar más. Por lo tanto, cada vez que escucho la voz, no puedo dejar de sentir que tal vez sea la última vez o de las últimas veces. Por lo tanto, en esa voz también está la voz de un padre ausente, ¿no? Del padre que será o que ya no será más. Y todo eso está junto, ¿no? Es decir, yo no puedo escuchar la voz de mi padre sin que en esa voz resuene el padre que fue y el padre que será o el padre que no será más. Bueno, yo diría que esa es la relación que los seres humanos tenemos con el mundo en general. Por lo tanto, cuando contemplamos o cuando estamos en la presencia de las cosas, siempre hay una ausencia que hace que nuestro mundo sea un mundo abierto. Bueno, podríamos decir que toda forma de significación hace dos cosas. Por un lado, torna la ausencia presente porque la marca materialmente, ¿no? Y por otro lado, por eso podríamos decir, toda forma de significación materializa el espíritu y espiritualiza el mundo, ¿no? Porque es una manera de habitar esa especie de pliegue o de bisagra que hay entre esas dos dimensiones, ¿no? La dimensión
de lo presente y de lo ausente, de lo que se puede tocar y de lo que no se puede tocar, de lo inmaterial, pero también la dimensión entre lo real, lo actual y lo posible. Por eso toda forma de significación siempre está relacionada con la memoria, con las expectativas, con las ilusiones, ¿no? Son siempre una forma de habitar la imaginación y el recuerdo. Bueno, por eso también tienen una cierta, podríamos decir entonces, esa relación entre lo actual y lo posible, entre lo presente y lo ausente, es la sustancia del tiempo y del espíritu. Por eso toda forma de significación también es una manera de darle forma a nuestro propio espíritu. Y dependiendo de la forma de la significación, también es la manera en que se configura nuestra propia manera de estar en el mundo. Podríamos decir que nadie sabe lo que habría, por ejemplo, en el espíritu de aquellos habitantes que pintaron los toros en las cavernas de Altamira, ¿no? ¿Recuerdan? Las cavernas de Altamira son aquellas que hay en el norte de España, donde hay unos toros pintados en rojo sobre el techo. Podríamos decir, bueno, esa gente era muy distinto a nosotros. Sin embargo, cuando uno las contempla a 40.000 años de distancia, todavía podemos sentir que eso tiene algo que ver con lo espiritual, digamos, ¿no? Con el tiempo, con lo sagrado, con una cierta trascendencia. Porque me parece que eso es propio de cualquier forma de significación. Por eso también desde la antigüedad, podríamos decir, siempre que hay humanidad, por ejemplo, los primeros vestigios de humanidad que se encuentran son las tumbas, ¿no? Sabemos que una determinada población no es de animales, sino de humanos, cuando aparecen las tumbas y cuando aparecen los rituales de fertilidad, ¿no? Los rituales de la muerte y los rituales del nacimiento son los rituales más antiguos de humanidad, y todos tienen que ver con esa significación, ¿no? Así, somos los únicos primates que pueden, digamos, marcar, que velan a sus muertos y que marcan la ausencia de sus seres queridos con una piedra, ¿no? La piedra, la lápida es el primer signo, podríamos decir, ¿no? Es la primera materialización de ese mundo inmaterial. Por eso también el dios que da nombre a la hermenéutica, que es el arte de la interpretación, es Hermes, que es el dios de los pasajes, ¿no? Hermes es el dios no solo de la significación, sino también del comercio, de todos los intercambios, y sobre todo es el dios que acompaña a las almas al mundo de los muertos, ¿no? Por eso hay una relación muy íntima entre la escritura y lo sagrado, ¿no? Siempre la hubo, porque en la escritura se abre esa dimensión de lo sagrado. Bueno, podríamos decir que hay tres grandes formas de significación, o tres ecosistemas, ¿no? Entonces, para resumir, la escritura no es un medio, no es simplemente un instrumento. La escritura es un ecosistema espiritual, decía, y todo ecosistema espiritual da forma a esa relación entre lo ausente y lo presente, entre lo real y lo posible, entre lo tangible y lo intangible. Pero yo diría que hay tres formas clásicas, digamos, o que podríamos analizar de ecosistema espiritual. La primera y la más antigua es la forma de la imagen propia del Paleolítico, ¿no? Si recordamos un poquito de los manuales de secundaria, ¿no? El Paleolítico es aquel momento en que el ser humano vaga por la tierra como cazadores y recolectores. La principal tecnología es el fuego, ¿no? La hoguera es la primera tecnología, lo primero que se domestica, digamos, ¿no? Y yo diría, todo ese mundo paleolítico es un mundo circular, tiene que ver, disculpen, que tiene que ver básicamente, digamos, con la recurrencia, con el ritmo y la circularidad. Por eso el mundo neolítico es un mundo ritmado, es el mundo del rito, es el mundo del ritual, es el mundo del mito, ¿no? El mito, podríamos decir, es la forma circular de la narración, ¿no? Hay una frase de Octavio Paz bonita que dice que los mitos no cuentan orígenes históricos, sino que narran orígenes ontológicos, ¿no? El mito no dice lo que pasó, sino lo que está pasando siempre, ¿no? El mito
de alguna manera narra la forma originaria y constitutiva de las cosas, porque todo el mundo mitológico es un mundo circular. A ese mundo corresponde la imagen, y hay también Flusser, el mismo autor que nombré antes, dice que, bueno, cuando el ser humano se sedentariza y comienza la agricultura, junto con la agricultura comienza la idea de linearidad, ¿no? Porque él dice el surco, ¿no? El canal de irrigación, ofrece como el modelo mental para ir alineando las imágenes una detrás de la otra, formando una especie de historieta, digamos, ¿no? Las imágenes ya no se presentan como formas circulares completas, como una Gestalt que lo contiene todo, sino como una especie de secuencia irreversible donde uno va pasando de una imagen a otra. Así nacen los primeros pictogramas, después los ideogramas y finalmente la escritura lineal. Por eso, el gran pasaje no es tanto de la oralidad a la escritura, como se piensa muchas veces, sino de la circularidad a la linearidad, ¿no? Tanto la lengua oral como la lengua escrita o lo gráfico tienen en el mundo paleolítico una forma circular y en el neolítico una forma lineal y secuencial, ¿no? Irreversible. Por eso lo que caracteriza ese mundo neolítico es justamente la linearidad del tiempo. Aparece también una nueva forma de percibir el tiempo, a la que llamaremos después conciencia histórica, que es esa idea de que los sucesos se alinean uno detrás de otro, ¿no? Como se alinean las plantas a la orilla de un surco y como se alinean los signos en la escritura. Y hay otra característica muy importante que es la articulación, ¿no? Que es la idea de que con un universo finito de cosas combinadas se puede tener el universo entero. Yo diría que la escuela claramente tiene elementos del ecosistema circular de la imagen y de la escritura, ¿no? Por ejemplo, en la escuela hay muchas dimensiones de lo escolar que son circulares, que son rituales, ¿no? Y podríamos decir, el placer más propio de ese mundo circular paleolítico es la comunión, ¿no? El cantar juntos, la rueda, las canciones de cuna, ¿no? La escuela está habitada por muchos elementos rituales. El propio estudio, el estudio sería imposible sin una cierta ritualidad, ¿no? Si uno no se levantara todas las mañanas, pusiera el agua del mate, se sentara en determinado lugar, si uno no consigue ritualizar un poco la relación con el estudio, es muy difícil estudiar. Entonces, ese mundo circular paleolítico está muy presente en la escuela, pero podríamos decir que lo que caracteriza más fuertemente la escuela son las otras dos características, que son la linearidad y la articulación. Por ejemplo, cuando en la escuela se estudia dibujo, lo primero que se aprende es que existen colores primarios, ¿no? El rojo, el azul y el amarillo, el blanco y el negro. Con esos 5 colores se puede pintar el mundo entero, ¿no? La combinación de esos colores da colores secundarios, y así se aprende todo, ¿no? En la música se aprende que existe ritmo, melodía y armonía, que existen las notas musicales, que existen, qué sé yo, el dominante, el subdominante y la tónica, que existen. Siempre lo que hace la escuela es articular el mundo y ofrecer una especie de código que permite el acceso al mundo entero. Por eso, la escritura y las herramientas manuales, las de la carpintería, de la arquitectura, de la construcción en general, pertenecen a ese mundo neolítico, ¿no? Por ejemplo, el tejido funciona igual. Lo que se hace para tejer es separar las fibras de una determinada planta, por ejemplo, y después combinarlas según una urdiembre y una trama para crear, digamos, una nueva cosa, ¿no? O lo que se hace en la carpintería es agarrar un árbol, dividirlo en tablas, listones, vigas, y después combinar esos elementos para construir una mesa, un barco, una casa, ¿no? Entonces, esa cosa de desmontar el mundo y remontarlo, esa articulación es propia de ese ecosistema neolítico de la escritura. Por eso, tradicionalmente, los juegos escolares son constructivos, ¿no? Son como los Lego, los Rastic. Yo, cuando chiquito, jugaba mucho con Rastic, ¿no? Esa cosa de todo un sistema donde uno puede, a partir de piezas estandarizadas, codificadas, crear un mundo entero, ¿no? Podríamos decir que eso caracteriza la escritura,
¿no? Y eso caracteriza ese mundo neolítico. Por lo tanto, la escritura, yo diría, es una forma particular de técnica neolítica, igual que la carpintería, igual que el tejido, igual que la arquitectura. Bueno, ahora no tenemos tiempo, pero eso se puede rastrear muy bien incluso en las propias palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra escribir viene del gesto de cortar, ¿no? Y la palabra leer viene del legein, que es el texto, el término ligado a recoger y seleccionar, ¿no? Por eso hay una frase muy bonita de Flusser que dice: quien escribe traza el surco donde se depositan las semillas, quien lee recolecta el grano maduro, ¿no? Porque la escritura funciona mucho como la agricultura, ¿no? Es como el arado que va abriendo la tierra y depositando las semillas, y el que lee va atrás recolectando el grano maduro y seleccionando, ¿no? Y eso está en el graphein y el legein, que son las palabras originarias en griego para esos dos gestos. Por eso podríamos decir la escritura nace de ese ecosistema, digamos, agrícola. Bueno, no me quiero extender más para poder dejar un poquito de tiempo. Yo creo que ya avancé de más. Podríamos decir que ese ecosistema, ese segundo ecosistema, que es el ecosistema espiritual de la escritura, es un poco desbaratado por lo que podríamos llamar el fin del neolítico, ¿no? Hay un texto muy bonito de Santiago Albarrico que se llama La ciudad intangible, notas sobre el fin del neolítico, donde él dice que eso que estamos viviendo actualmente, a lo que a veces se llama posmodernidad, postindustrial, poshistórico, ese mundo que vivimos, en realidad lo que marca justamente el fin de ese ecosistema neolítico, constructivo y escritural, y hemos entrado en un otro sistema de mucha más dispersión. Yo quería decir dos cosas rápidas. ¿Cuánto tiempo llevo, Daniel? ¿Tenés ahí el tiempo solo para...? Bueno, hemos empezado puntuales, así que habrá pasado un poco más de media hora, algo así, 30 minutos. Pero tranqui, redondea la idea. Bueno, digo dos cositas rápidas sobre la escuela y después, si quieren, la profundizamos un rato en la charla. Bueno, lo primero que habría que aclarar es que estos ecosistemas no tienen una jerarquía ontológica, digamos, ¿no? Yo diría, sí se suceden históricamente, pero no son uno mejor que otro en el sentido de la manera en la que el ser humano está en el mundo. Yo diría que los seres humanos transitamos cotidianamente entre estos ecosistemas. Y la escuela comparte estos ecosistemas, pero claramente es una invención nacida a partir del Neolítico. Eso coloca algunas preguntas importantes, porque parte de lo que acaba con la escritura, por ejemplo, es la idea de secuencialidad, ¿no? El universo digital es un universo de accesibilidad inmediata, ¿no? A todo se puede acceder inmediatamente, y ese inmediatamente no es inocente, porque la escuela es justamente un lugar donde lo que importa es el medio y no el resultado, ¿no? Por ejemplo, en un libro muy bonito que se llama En defensa de la escuela, de Jan Magellan y Martin Simons, que tal vez alguien haya trabajado, ellos dicen que la escuela, digamos, gana su forma a partir del trabajo de Isócrates, que es un sofista que separa la lengua del uso, digamos, político y hace de la lengua un arte en sí mismo, ¿no? Enseña retórica por el puro placer de la retórica. Y por lo tanto, la lengua deja de estar asociada a una función y se transforma en un medio puro. Entonces, podríamos decir, si la escuela es un medio puro, ¿qué pasa cuando las tecnologías anulan el medio? Porque son inmediatas, ¿no? Porque todo lo traen inmediatamente y por lo tanto no queda tiempo ni distancia para poder desarrollar la técnica en cuanto tal. Ese es un problema que diría se coloca. El otro problema, y digo esto para finalizar y dejar tiempo, sería el problema de tener el tiempo, ¿no? Yo decía, la significación y tanto el ecosistema neolítico como el paleolítico son formas de articular el tiempo, ¿no? De dar forma al tiempo y al espíritu.
Y Jan en ese mismo libro define la escuela como un lugar de tiempo libre, y Jorge ha dicho también varias veces en sus libros recientes que de lo que se trata en la escuela es de dar tiempo y de poder tener tiempo. El problema es que para poder tener tiempo, el tiempo se tiene que poder tener, digamos, ¿no? Tener en el sentido de conservarlo. Y me parece que hay dos formas que podríamos deducir de estos dos ecosistemas para tener tiempo. La forma de tener tiempo propia del mundo de la imagen, del mundo paleolítico, es el ritual, ¿no? El ritual permite encapsular el tiempo. Por eso, si todas las mañanas uno sigue un pequeño ritual de estudio, lo que hace es encapsular el tiempo de manera tal de poder tener tiempo para estudiar, ¿no? El tiempo se puede tener porque el tiempo está conservado en la repetición. Y la forma neolítica de tener tiempo tiene que ver, me parece, con la obra, porque todas las obras son objetos temporales, o la mayoría de lo que se hace en la escuela tiene forma temporal. Por ejemplo, una explicación, una película, una narración, un argumento, son todas cosas temporales que tienen principio, medio y fin, y que se pueden tener porque se siguen en su propia temporalidad, ¿no? Como si el tiempo estuviese conservado en la propia obra, y por lo tanto seguir el ritmo de la obra es lo que permite tener el tiempo. Pero justamente en un mundo de apariciones y desapariciones súbitas, inmediatas, el propio tiempo de la obra se destruye, ¿no? Lo que uno ve, por ejemplo, en los videos de TikTok o de YouTube Short, es justamente una pulverización de la obra y del tiempo de la obra. Y si no hay obra, no hay posibilidad de acompañar el tiempo de una obra, ¿no? Entonces, tanto el ritual paleolítico como la obra neolítica, que permitirían tener un tiempo, están en la escuela. La pregunta sería si en ese ecosistema digital se puede tener tiempo. Y si se puede tener tiempo, ¿cuál sería la forma de tener tiempo en ese nuevo ecosistema? Bueno, lo dejo por ahí. La verdad que tenía otras cosas para decir, pero si no, no vamos a poder charlar nada. Y les agradezco mucho la atención y la paciencia. Gracias, Maxi. Bueno, preciosa exposición. No sé si han llenado, como yo, paginitas de cuaderno mientras escuchábamos a Maxi. Va a dar lugar a esa forma linda de intervenir apoyándose en lo escuchado, en lo escrito. Bueno, Isabel, adelante. Bien, gracias. Bueno, primero también, ¿no? Agradecer mucho a Daniel por la invitación, por esta posibilidad de seguir pensando como esto que, bueno, que hace tiempo que venimos pensando, pero sobre todo de seguir como la conversación que empezamos sobre este tema en Brasil, en Juiz de Fora, en el seminario organizado por Maxi, y también agradecerle a todos y a todas por la presencia y la escucha, y bueno, espero ser lo suficientemente clara, y si hay preguntas o comentarios, espero también dejar tiempo para esa conversación posterior. Voy a intentar ser un poco breve, pero sin descuidar un poco dos o tres ideas que quiero como conversar con ustedes. En primer lugar, decirles que la temática que yo quiero como poner un poco sobre la mesa tiene que ver con analizar algunos matices de las relaciones que se establecen, por una parte, entre las imágenes y la escritura, y por otra parte, entre el cine y la escuela. Varias de esas ideas tienen que ver con varios de los puntos que traía Max recién en sus argumentos y contraargumentos, en estas relaciones y en esto que está en el medio de las imágenes y la escritura, en medio como también de las relaciones entre el hombre y el mundo, y la escritura como medio, como decía, como mediación, como la llama Flusser, ¿no? Y también compartimos, por supuesto, como algunos autores, algunas ideas, ¿no? Entonces, lo primero es eso, en síntesis, tratar de poner algunos asuntos sobre la mesa o en la conversación sobre las relaciones que se establecen entre las imágenes y la escritura, y por otra parte, entre el cine y la escuela, como para empezar. Y una de las citas que me parece como interesante es sobre una conversación que teníamos con Maximiliano a propósito de este seminario, cuando estábamos como pensando en esto que él también traía de la fotografía, y que es algo que también son palabras conocidas de Sebastián Salgado, que él dice que un fotógrafo es alguien que escribe literalmente con luz, alguien que escribe y reescribe el mundo con luces y con sombras. Entonces, eso es interesante para pensar esto, ¿no? Como para abrir un poco como la charla.
Pensar también en la escuela como ese espacio y ese tiempo particular o esa forma, en palabras, retomando estos dos autores que Maxi también nombraba, Jan Magellan y Martin Simmons, en su libro Defensa de la Escuela. Ellos plantean que la escuela como forma es un espacio y un tiempo particular, en el cual las cosas son tomadas del mundo y se ponen a disposición para apreciarlas, para volverlas a mirar, para hacerlas hablar nuevamente, dicen, ¿no? Eso me parece que también nos permite como seguir pensando esa trama que quiero comentarles, ¿no? O desenvolver. Y bueno, a mí me parece que en esta lógica, una cuestión que podríamos empezar a pensar es, bueno, en esta idea como más ontológica de qué está hecha la escritura, qué sería la escritura, de qué está hecho el cine, qué sería el cine, ¿no? Maxi ya trajo algunas ideas sobre qué está hecha la escritura, no me voy a detener mucho ahí, pero bueno, me gustaría 2 o 3 ideas puntuales para complementar lo que Maxi ya planteó. Por ejemplo, Cecilia Reviglio, una docente e investigadora de la Universidad de Rosario, afirma esta idea que Maxi ya traía, de que es una tecnología, en el sentido de que es algo creado por el hombre y una importancia vital para la historia de las culturas. Y también cita a otro investigador, que es Walter Ong, y dice que hace una distinción muy interesante, que dice que hay una distinción entre sociedades que se configuraron como predominantemente orales y otras que se configuraron como predominantemente escriturales. Y eso generó como que el mundo sensorial en torno a esas sociedades fuera, en el primer caso, es decir, las orales, estuviera centralizado en el oído, y en el segundo caso, las visuales o las escriturarias, estuviera más privilegiada la vista. Entonces, en esta línea de pensamiento, podríamos decir que la escritura es un sistema codificado de signos visibles, pero no como una función agregada al habla o como un instrumento de la oralidad, ¿no? Esto me parece que está bien como detenernos en eso. Hay un patrón de representación que cambia, y entonces una persona, en ese momento, hace unos 3000 años antes de Cristo, podía no significar no únicamente objetos, sino también el sonido de las palabras, ¿no? Se van incorporando como paulatinas mejoras a ese sistema, y primero se escribía, por ejemplo, Vallejo dirá que los primeros signos eran dibujos muy esquemáticos, una cabeza de un buey, una jarra de aceite, un hombrecillo, y esos dibujos, que primero se hacían en cálamos, eran sencillos, iguales, para que se pudieran codificar, se van multiplicando indefinidamente, y van haciendo muy complejo ese sistema, ¿no? Se va complejizando, se hace cada vez más difícil. Entonces, esa solución de pensar digamos, que fue para una de las genialidades humanas más originales y sencillas, fue de incalculable consecuencias, que tiene que ver con dejar de dibujar las cosas, ¿no? Las ideas, que podríamos decir son infinitas, para comenzar a dibujar el sonido de las palabras, que tiene un repertorio limitado. Entonces, una cosa interesante de esto es un poco la idea que traía Maxi, es decir, que esta idea de la invención del alfabeto y cómo las personas accedieron, solo para unos privilegiados, eso ya se sabe, ya se ha dicho muchas veces, todos los que estamos aquí debemos saber esa idea, ¿no? De que de alguna manera la invención del alfabeto derriba muros, abre puertas, muchas personas pudieron acceder al pensamiento escrito. No solo queda ahí, sino que permite que muchos accedieran a que aquellas historias de tradición que se hacían solo de manera oral, por ejemplo, permite que la tradición escrita nos permita como humanidad tomar distancia de esas tradiciones orales, y para Vallejo es ahí que nace como el espíritu crítico y la literatura. Eso tiene que ver mucho con esto que decía Maxi hace unos minutos, con respecto a la linealidad histórica o la circularidad de la magia, ¿no? Un poco como por ahí, que lo vamos a retomar ahora con una idea de Flusser, también muy brevemente por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, este pequeño panorama de qué está hecho la escritura, vamos a intentar pensarlo de qué está hecho el cine, o qué es el cine, ¿no? Bueno, esta pregunta a mí me gustaría pensarla desde Bazin, que en su libro que escribió en el 58, que precisamente el título es ¿De qué está hecho el cine? Y él hace un interesante recorrido, que es cómo pensar esto de cuando aparece el cine, pero a partir de una relación que ligue a la escultura, la pintura, la fotografía y el cine. Entonces, uno de los principales ejes argumentales del planteo de Bazin tiene que ver con que
él analiza el problema en la historia del arte, ¿no? En un periodo de larga duración incluso, arranca con el tiempo de los egipcios, de las momias, entre lo estético y lo psicológico, el realismo y el pseudo-realismo. Entonces, lo que dice Bazin es que en realidad el hombre siempre quiso de alguna manera vencer el tiempo, fijar el tiempo de alguna manera. Esto un poco lo decía Maxi recién, ¿no? Fijar las apariencias de los muertos para sacarlos de algún modo de esa derrota. Y surge así, por ejemplo, para Bazin, esa idea, esa necesidad de fijar el tiempo se manifiesta de alguna manera desde la momia hasta otro tipo de manifestaciones, ¿no? Como son la pintura, la escultura, y él dice una cosa que es como muy interesante: salvar al ser por las apariencias, ¿no? Salvarlo de una segunda muerte, es decir, aquello que queremos preservar en el tiempo, fijarlo en el tiempo y de alguna manera vencer la derrota, ¿no? O sea, digo, perdón, evitar la derrota del tiempo, ¿no? Vencer al tiempo. Yendo como muy al lenguaje como más cinematográfico, esto para mí tiene mucho que ver con un planteo que hace una cineasta catalana que se llama Marta Andreu, quien dice que en realidad ella intenta explicar de qué se trata el cine documental, y para eso cita el mito de Butades, que aparece en el libro de Plinio el Viejo, donde cuenta la historia de una muchacha que, enamorada de un joven corintio, la noche antes de que este joven partiera a un viaje, ¿no?, muy lejano y de mucho tiempo, mientras él está dormido, ella observa su imagen, ve la sombra que se refleja en la pared, lo dibuja con una carbonilla, y surge así como el mito del retrato. Inclusive su propio padre, después con barro, copia esa imagen que está en la pared, y así se generará como la primera escultura, ¿no? Este mito, que tiene que ver con fijar la apariencia de un ser amado que va a partir, también tiene relación con esto que traía Bazin sobre la idea de fijar las apariencias en el tiempo, ¿no? Otra cuestión que también es interesante es que Bazin dice: no es posible pensar el origen del cine sin reconocer dos movimientos relevantes, como son la invención de la fotografía y el pasaje de la imagen fotográfica a la imagen en movimiento, ¿no? Por un lado, con la fotografía se genera una mayor credibilidad a la hora de la semejanza. Esto no me voy a meter en ese asunto, porque podríamos pensar en la idea de la posfotografía, podríamos pensar también en las ideas de Susan Sontag, que cuestiona precisamente esto 15 años después del libro de Bazin, pero bueno, son como pequeños contraargumentos que hacen más rica la conversación, pero no nos da ahora el tiempo. Pero Bazin plantea claramente que lo que sí sucede es que cuando aparece la fotografía, aparece una idea de mayor credibilidad en aquello que se representa en la imagen, ¿no? Didi Huberman dirá también que hay otro matiz de la relación con la imagen, y es que ante la imagen, es la relación entre el tiempo y la imagen. Cuando estamos ante una imagen, y esto es sobre todo ante una imagen tradicional, o una imagen técnica, no tanto una imagen digital, podemos decir que tenemos que reconocer que posiblemente esa imagen nos sobrevivirá en el tiempo. Es decir, ante una imagen, el elemento frágil somos nosotros, el elemento duradero es la imagen, ¿no? Esto que Maxi decía, podemos ver las fotos de nuestros abuelos que ya no están, ¿no? Esto también lo plantean algunas cineastas muy interesantes, como Agnès Varda, como Carla Simón, que plantea que el cine también es, de alguna manera, como una carta hacia el futuro, ¿no? Bueno, Daniel lo decía como al principio, ¿no? Quienes vean esta grabación, que si bien es digital, también tiene esa cuestión de que cuando ya dejemos de estar acá, esto va a quedar como sus resonancias en ese mundo virtual que todavía en lo personal no terminamos de entender, pero bueno, va a haber como esa relación con el futuro, ¿no? Pero sobre todo Didi Ullman lo plantea con las relaciones tradicionales y las técnicas, no tanto con las digitales. Y por último, el último argumento de la creación del cine es el argumento que Bazin para mí plantea como muy fuerte, que dice que sería un error creer que el surgimiento del cine tiene que ver con una cristalización o con una evolución de cuestiones técnicas o científicas. Dice, más bien es todo lo contrario. El cine es ante todo, dice, un fenómeno idealista. En otras palabras, la persecución insistente y obsesiva de una idea. La tesis de Bazin es que las condiciones técnicas para la invención del cine estuvieron mucho tiempo antes disponibles, sin embargo, este acontecimiento se retrasa hasta que la imaginación se identifica con la idea cinematográfica de una representación total y perfecta de la realidad, no solo en imagen, sino en sonido, en color y en relieve, ¿no? Es como esa evolución ahí que intento mostrar en esos pequeños movimientos
muy sucintamente sobre cómo se llega como la invención del cine. Si nos preguntamos de qué está hecho, a mí me gusta mucho trabajar con un texto de Tarkovsky que se llama Esculpir en el tiempo, quien para él el cine está hecho fundamentalmente de tiempo. Inclusive tiene una cita muy bonita que dice: podemos tener una película que no tenga sonido, que no tenga imagen, que no tenga montaje, que no tenga guión, pero es imposible hacerla si no se tiene una relación con el tiempo, ¿no? Entonces, esa idea es para él sustantiva y aclara que lo que le interesa de la relación con el tiempo del cine son sus cualidades como interiores, ¿no? Él se pregunta cuál es la peculiaridad, cuáles son sus procedimientos, cuáles son sus posibilidades. Entonces, bueno, también narra en ese libro, que es muy interesante, de Esculpir en el tiempo, nos recuerda como el momento exacto en el que por primera vez el hombre en la historia del arte y de la cultura encuentra la posibilidad de fijar en el tiempo y había generado la posibilidad de volver sobre ella las veces que fuera necesaria, y para eso cuenta ese relato que todos más o menos conocemos, que es esa vez en que Auguste Lumière presenta en el Gran Café de París la película de El tren, ¿no? Que dura unos 45 segundos, y como anecdótico cuenta esta idea de que ese trozo de andén iluminado por el sol, por personas que van y vienen, mientras el tren avanzaba durante su proyección, a medida que eso sucedía, las personas salían despavoridas corriendo como en esa imposibilidad de distinguir la realidad como de la imagen, ¿no? Y eso es como muy interesante. Para él, ese es el momento preciso en que surge digamos, otra forma como de relación de conquista de la matriz del tiempo, ¿no? Tarkovsky insiste en señalar que para él el cine de verdad es una especie de crónica, y una especie de crónica que reconstruye como un modo que reconstruye la vida. Voy a leer una breve cita de él, dice: pues la imagen cinematográfica solo será realmente cinematográfica, entre otras cosas, si tiene la condición imprescindible de que no solo viva en el tiempo, sino que el tiempo viva en ella. Y además, desde el principio y en cada una de sus tomas. Ahí me parece que esto que abre Tarkovsky de la relación con el tiempo y la imagen en el cine podría ayudarnos a pensar, me parece, las relaciones entre la imagen y la escritura, para después pensar cómo esto se da como en la escuela, ¿no? Y ya voy como dando como la vuelta como a la idea. ¿Cómo estamos de tiempo, Daniel? No, estamos bien, no te preocupes. Bien. Desarrollalo, pues. Bien. Entonces, si acordamos que el cine está hecho de imágenes y que uno de los aspectos sustantivos de esas imágenes es la relación con el tiempo, podemos pensar que es interesante pensar la relación entre la imagen, el tiempo y la escritura, ¿no? Seguir como esa idea, como ese argumento, seguirlo por un momento, dejarnos llevar por esa idea. Entonces, lo que nos va a decir Flusser en este texto, que es muy interesante, sobre, este que está acá, que se llama Para una filosofía de la fotografía, este pequeño, es un libro muy pequeño, pero muy, muy potente en ese sentido, obviamente. Y él dice que las imágenes son superficies significantes, que tienen, o sea, es decir, es una forma de sintetizar o de representar las 4 dimensiones en 2 dimensiones espacio-tiempo, ¿no? Es por eso dice que las imágenes van a estar como en la superficie, y se podrá, en el mejor de los casos, captarla con una mirada. Es decir, yo miro una imagen, la puedo captar con una imagen. Esa mirada, dice Flusser, será superficial. En el mejor de los casos podremos captarla de esa forma, y para poder como, digamos, profundizar en ella, vamos a necesitar que la mirada deambule, que la mirada vague. A ese tipo de mirada, este autor la llama el scanning, ¿no? Bien como del escáner. Y para él, ese ejercicio del scanning, de la mirada que vaga o que deambula sobre la imagen, tiene como una doble intención. Por un lado, la intención que manifiesta la propia imagen, y por otro lado, la intención de quien la observa, ¿no? Las imágenes son, para Flusser, al mismo tiempo mediaciones entre el mundo y el hombre, ¿no? Este planteo es sustantivo para Flusser, porque lo que va a decir es que de alguna manera el mundo no le es accesible al hombre sin una mediación, y es por eso que tanto las imágenes como la escritura
son mediaciones entre el hombre y el mundo. Este tipo de procesos y de relaciones con las imágenes, dirá Flusser, es precisamente el que tuvo lugar con la invención de la escritura. Lo que dice Flusser es que, es un poco la idea que traía Maxi recién también, es esto de que en realidad las palabras son arrancadas de las imágenes para significar el mundo y ponen otra distancia más de mediación. Es decir, por un lado aparece la mediación de las imágenes entre el hombre y el mundo, las imágenes tradicionales, las pinturas de las cuevas, ¿no? Esa cosa como de las imágenes más tradicionales. Luego aparece como esa idea de arrancar de esas imágenes la significación a partir de la escritura lineal, es una segunda mediación. Por eso, dice Flusser, cuando nosotros trabajamos con textos o significamos textos, lo que en realidad estamos haciendo es significar las imágenes que los textos comportan. Es decir, hay es un metacódigo. Los textos son metacódigos, ¿no? Porque dentro de ellos hay una segunda capa de significación que serían las imágenes. Entonces, dice también que a lo largo de la historia esta dialéctica entre las imágenes y los textos, entre las imágenes y las palabras, ha ido cambiando diferentes sentidos, y así el pensamiento conceptual e imaginativo se van como alimentando mutuamente, ¿no? Y ahí también aparece esto que Maxi decía recién, ¿no? El tiempo circular, ¿no? El tiempo circular de la magia, de las imágenes, el tiempo de los rituales, da lugar al tiempo lineal de la historia. Y pone un ejemplo que me parece como por lo menos para mí bastante claro, no sé si lo voy a decir bien, que es esto de que, por ejemplo, en el tiempo mágico, el amanecer es la causa del canto del gallo. En el tiempo lineal, en el tiempo lineal, el amanecer, o en tiempo histórico lineal, el amanecer es la causa del canto del gallo, ¿no? En el tiempo mágico, el amanecer es la causa del canto del gallo y el canto del gallo es la causa del amanecer, ¿no? Entonces se produce como esa cosa de circularidad, ¿no? Una cosa significa la otra y viceversa. No así en el tiempo histórico lineal, ¿no? Es decir, hay como una especie como de linealidad en el pensamiento, ¿no? Quedó como un poco de trabalenguas, pero creo que finalmente lo logré decir bien, ¿no? Entonces, ahí lo que me parece como interesante de seguir es esto de que si acordamos en estas ideas, por ejemplo, entre el pensamiento, el pasaje del pensamiento mágico al pensamiento lineal o el pensamiento, ¿no?, histórico, y si acordamos con Flusser, entiendo que nos encontramos en la necesidad de preguntarnos cómo es que se dan estas relaciones entre la imagen y la escritura en la escuela, ¿no? Cómo son presentadas los textos y las imágenes, qué clase de mediación se produce, si además pensamos que en todo caso siempre va a tener que haber un profesor, una profesora, un maestro, una maestra, un educador, que va de algún modo a elegir esas imágenes, a ordenarlas, a presentarlas, a ponerlas en común, ¿no?, para que los estudiantes puedan acceder a esos significados de mediación, o en otras palabras, cómo es que el mundo, en tanto mundo, tiene la posibilidad de ser presentado, significado en la escuela, desde esas mediaciones que ofrecen los textos y las imágenes. Entonces, hay otra posibilidad para pensar esto del cine en la escuela, y es pensarlo como una pedagogía visual. Hay una cita muy bonita de un libro de Jorge, en Mirada cinematográfica sobre la infancia, que dice que el cine está hecho de imágenes en movimiento, a las que a veces se incrustan palabras y sonidos, y con esas imágenes móviles, a las que se incorporan palabras y sonidos a veces, solo a veces se cuenta una historia. Digamos que el cine es el arte de lo visible, que gracias al movimiento se habría dado la capacidad de relato. Nadie ha dicho que el cine solo sea un artefacto de contar historias. Quizás podría decirse que el cine de lo que se trata es de la mirada, de la educación de la mirada, de precisarla y de ajustarla, de ampliarla, de multiplicarla, de inquietarla. El cine nos abre los ojos, nos coloca a distancia justa y los pone en movimiento. Bueno, para mí voy a tratar de ser como más escueta en esta idea para no pasarme de tiempo. Para mí esta idea que abre esta cita de Jorge tiene que ver con la posibilidad de pensar el cine en tanto pedagogía visual. Para eso también, por supuesto, son muy, muy interesantes y muy valiosos los trabajos de Inés Dussel, algunos en particular, que plantean algunas discusiones sobre
por ejemplo, uno que escribió en 2014, que trae sobre esta idea de que en realidad siempre que se piensa en el cine escolarizado, se piensa el sinónimo de escolarizado como sinónimo de empobrecimiento, como que se lo fija, como que no permite abrir como esas capas de dimensión poética del cine, etcétera, ¿no? Y yo discuto esa idea, por supuesto Inés también la discute, ¿no? Acompaño esa discusión, quiero decir, de que para mí el cine puede ser una herramienta muy valiosa de abrir otros mundos en la escuela, y que esa tesis de que la traducción o la mediación que la escuela hace del cine lo empobrece, me parece que habría que repensarla y habría que revisarla. ¿En qué sentido? ¿No? ¿En qué sentido lo puede empobrecer? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? También se cuestiona esto de que el cine se pedagogiza en la escuela. Entonces, está bueno preguntarse, me parece, si no es el lugar para que eso suceda, si no es el lugar para que un profesor piense cómo relacionar una película, si no es para desmontarla, como decía Maxi recién, para pensar en sus planos, en su secuencia, en su materialidad misma, para entrar o para acompañar esa idea de que en tanto mediación el cine nos permite estar en el tiempo, nos permite estar en la imagen y de alguna manera perpetúa y permanece esa idea como del tiempo circular en la escuela, como tiempo ritualizado, ¿no? Entonces, el cine abre esa posibilidad en la escuela y no es cierto, me parece a mí, que precisemos como de una estructura técnica demasiado rica o demasiado rica en el sentido de una imagen que se vea muy bien, que se escuche muy bien, porque me parece que a mí una idea que me parece interesante también de Elizabeth Edwards es que siempre que trabajamos con las imágenes en la escuela, todo eso que rodea la materialidad misma de la escuela, de pensar cómo proyectarla o cómo pensarla, es decir, pensar en cómo ordenar a los estudiantes para que los bancos de un aula para que todos puedan ver, cómo cuidar el sonido para que el sonido también se pueda hacer bien escuchado, oscurecer lo suficiente la sala, ¿no? Para que se pueda mirar bien la imagen, para que la imagen luzca. Todas esas acciones que son muy de la vida escolar permiten, acompañan la materialidad misma del cine y permite que los estudiantes y los profesores nos metamos mismo dentro de la lógica del cine, rompiendo un poco incluso, o a contramano un poco incluso, de esa aceleración de las imágenes a disposición a la que nos estamos acostumbrando, ¿no? También hay una relación muy, muy interesante que me gusta mucho, que es pensar en un ensayo de Ingold, Por amor a las palabras, que él dice que, por ejemplo, nuestra relación con las palabras se ha esterilizado, me parece que esto mismo sucede con las imágenes, en el sentido de que estamos solamente acostumbrados a escribir en un teclado, a copiar y pegar solo con un botón, y vuelve a plantear la necesidad de recuperar la escritura a mano, dice él, como una forma de relacionarnos con la escritura y con el mundo. Y que en esa forma de materialidad de la escritura hay también, se abre también otro tiempo, otra corporalidad, o sea, se abre otra relación con las palabras, más amorosa, más parecido a ser un músico o un dibujante, y que permite de alguna manera habitar el tiempo de la escritura de otra forma. Entonces, para mí, esos dos movimientos, el que trae Ingold de la escritura a mano, el que trae Tarkovsky de esculpir en el tiempo en el cine, el de pensar en cómo en realidad la escuela no necesariamente empobrece la proyección del cine, sino que de alguna manera nos permite pensar el tiempo desde la escuela, el tiempo de ritualidad desde dentro del cine, me parece que nos abre toda una posibilidad de seguir pensando desde esas lógicas, ¿no? También ahí yo pensaba un ejemplo que es, cuando enseñamos un deporte en la escuela no precisamos una cancha profesional, un estadio profesional, cuando hacemos un ejercicio de física o de química no precisamos un laboratorio científico de dimensiones como muy técnicas, sino que el aula puede transformarse perfectamente, por momentos en un laboratorio, por momentos en una biblioteca, y por momentos, ¿por qué no?, en una sala de cine. Y bueno, tenía otras cosas también, como le pasó a Maxi, para desarrollar o para comentar, pero me parece, creo que más o menos ahí dejo como la idea flotando, deambulando, como dice Flusser, para seguir conversando y para si tienen preguntas o comentarios, quedar así atenta a la conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel. Bueno, yo voy a ser más breve, simplemente quiero traer, creo que si la presentación de Max nos abrió a unos tiempos largos, a una relación, digamos, profunda, histórica y antropológica entre lo que tenemos de humanos y lo que tenemos de animales que escriben.
y las resonancias de eso en la escuela. Y en tu caso, Isabel, lo pensaste en diálogo con este otro lenguaje, esta otra forma de pensarnos en un despliegue escritural con luces y sombras, que es el cine. A mí me gustaría ir a más chiquito todavía y agarrarme de un objeto, que es el objeto por excelencia en el cual se escribe en la escuela, y que es el cuaderno de clase, el cuaderno único. Nació a principios del siglo XX como una iniciativa del movimiento escolanovista, retomando otras formas de escritura. Se ha escrito sobre arena en las mesas del aula, se ha escrito de distintas maneras. Bueno, las reseñas históricas en los estudios de cultura material señalan este cambio entre el cuaderno único, esta idea de pensar al cuaderno como un espacio de expresión del alumno, rescatando su individualidad con estos ideales escolanovistas propios de principios del siglo XX, y su conversión en el cuaderno de clase que fuimos conociendo a lo largo de las siguientes décadas, ¿no? Si el cuaderno único era el espacio de expresión de la individualidad, del proyecto de aprendizaje de los niños, el cuaderno de clase se convirtió con el tiempo un poco, y hay una serie de críticas de quienes denostan un poco a la escuela tradicional, como una especie de libro de actas de la eficiencia escolar. Cuantas más tareas aparecieran en el cuaderno, más se habrá trabajado en la clase. Y como una ventana a través de la cual se puede mirar, se puede evaluar, se puede hacer un seguimiento de lo que se hace allí, ¿no? Bueno, mirar cuadernos viejos me apasiona, si bien estos cuadernos no son cavernas con toros dibujados en el techo, como las que mencionaba Maxi antes, sí que nos conectan con una forma distinta de percibir el tiempo, sí que nos conectan con el tiempo que fue dedicado a escribir, a desplegar en esos cuadernos. Esas materialidades claramente nos hablan de un tiempo, nos hablan de una temporalidad y le dan ritmo a la experiencia de la escuela. Estar en la escuela es algo que para toda niña, todo niño en escuela primaria tiene que ver con la apertura del cuaderno, con la escritura de la fecha, con la escritura del nombre propio y con el despliegue de una serie de ejercicios, de dictados, etc. A mí me gustaría detenerme primero en unos objetos específicos que tengo aquí, ¿sí? Yo me encontré hace poquito con un cuaderno de la escuela secundaria de mi padre. Mi padre en el año 64, perdón, hizo un trabajo práctico para la materia psicología en cuarto año de la escuela secundaria, y para mí encontrarme con todas estas hojas mecanografiadas, una extensa monografía, digamos, en la cual junto con otros compañeros armaron un estudio de campo con sujetos de prueba, etcétera, una larga bibliografía, me dio la sensación de, además del perfume, del aroma de este objeto, de la distancia que había entre las maneras que tenía mi padre en el año 64 de encarar una tarea escolar y la manera que tiene mi hijo, que acaba de terminar la secundaria hace 2 años, de encarar sus tareas escolares. Me dio esa sensación de extrañeza y de contraste. Aquí tengo otros 3 cuadernos, simplemente los muestro, pero después me detengo en uno solo. Uno es el cuaderno mío de segundo grado de la escuela primaria, en el cual, bueno, aparecen una serie de dibujos, de escrituras, una lista de comidas, ¿sí? La pala de Tito, Emma tiene auto, me molesta el ruido, Ana tiene una radio, la pelota rueda. Eran cosas que yo escribía y que hoy serían, bueno, fuertemente criticadas por ser escrituras descontextualizadas, que no surgen de la necesidad comunicativa, sino de la mera confluencia de vocales y consonantes. Este es el cuaderno de mi sobrina Micaela, ya de los años 90, lleno de fotocopias pintadas. La mayoría de los ejercicios ya empiezan a aparecer con fotocopias, aunque todavía hay algo de lo manuscrito, de lo manual, del pegadito. Pero me voy a detener un poquito más en el cuaderno de una persona que yo no conocí, llamado Víctor Domínguez, que hizo su 6º grado en el año 1947. Para mostrarlo de una manera más eficaz, lo escaneé a algunas páginas, así que me parece más sencillo compartirlo de esta manera. El cuaderno de Víctor es un cuaderno
en el que aparecen ejercicios de este tipo. Yo me voy a detener en 3 características de este cuaderno, simplemente que me parecen características interesantes de mostrar. Y a cada una le pongo un nombre. El cuaderno como varieté, el cuaderno como gesto de comunidad y el cuaderno como gesto lúdico. Cuando a Víctor le piden que escriba, cuando a Víctor le piden que realice ciertos ejercicios, se sucede en una composición sobre su hogar, un gráfico ilustrado y explicado sobre los paralelos, los meridianos y los polos, operaciones matemáticas, una línea histórica que va desde el periodo de los nómadas, 69 siglos de historia. Después aparece ahí donde dice perdona las ofensas, es porque cada día que comenzaba escribían una frase edificante. Es decir, el cuaderno de Víctor se estructura en tareas estructuradas temáticamente, pero muy desarticuladas entre sí. No hay una sucesión de pasos que nos llevan hasta un propósito final, sino que es un recorrido por un escenario totalmente variado, cambiante, curioso, interesante, pero no tiene continuidad entre sí. Me da la sensación de que se parece a esas formas teatrales de origen popular, callejero, que reunían en forma dispersa y que lo siguen reuniendo cuando se hacen un montón de destrezas populares, ¿no es cierto? Uno que baila el malambo, otro que se baila un tango, otro que hace acrobacias, en fin, el cuaderno es un paseo por distintos asuntos. Y daría la sensación de que las escrituras de Víctor sobre el cuaderno son los ojos y los oídos que les permiten escuchar las voces de las cosas, las toca. Hay algo como de tocar con la escritura las cosas del mundo. El mundo entendido como, en esa hermosa definición, Jorge, de que el mundo es todo lo que nos afecta, lo que nos convoca, lo que no nos da lo mismo, aquello a lo que no somos indiferentes, ¿no? No es todo lo que hay ahí afuera, sino las cosas que dejan de resultarnos ajenas, las cosas que por algún motivo nos importan. Y hay otra imagen que junto con la de Varieté creo que ilustra el cuaderno, y es la del Gabinete de Curiosidades, el Cuarto de Maravillas, esta especie de precursor de los museos en las casas de las familias adineradas que habían tenido ocasión de viajar o de recibir regalos. Un cuarto se solía destinar a acumular cosas curiosas, cosas que, de nuevo, no están necesariamente clasificadas ni reunidas con un criterio, sino con el solo carácter de las cosas de poder llamarnos la atención, maravillarnos, extrañarnos, sacarnos de nosotros mismos. Estas son simplemente algunas imágenes recopiladas de gabinetes de curiosidades, etc. Cuando Víctor escribe, por otro lado, escribe de una manera tal que uno podría preguntarse, ¿dónde está el alumno cuando escribe? La crítica que tal vez se le podría hacer desde las miradas más contemporáneas de la escritura escolar a estas escrituras un poco impostadas, ¿no? Cuando Víctor escribe, luego de tan larga ausencia, grande fue la emoción al ver a mis compañeros de años anteriores, ¿no? Yo amo mi hogar, porque en él están mis queridos padres que lo formaron, dicen. Fíjense que todas estas escrituras tan impostadas, nosotros no sabemos nada de cómo era la relación de Víctor con su familia, si realmente sus queridos padres lo amaban o él amaba a sus queridos padres. Pero creo que no es eso lo que está en juego. En esta escritura lo que se busca es habitar y ser soberano de un mundo posible, de una lengua, de una comunidad. Más que escribir sobre su hogar, está escribiendo estereotípicamente sobre la idea de hogar. La pregunta que me parece que puede ilustrar esta cualidad de la escritura tiene que ver con desde dónde escribimos y dónde estamos cuando escribimos, ¿no? Un poco jugando con esta pregunta de dónde estamos cuando pensamos de Hannah Arendt en la vida del espíritu. La escritura como un lugar al que se va, como un acontecimiento, como algo que vale solo por el hecho de hacerse y por el hecho además de que hay cosas que no las podríamos pensar si no las escribiésemos, ¿no? Esta es la hija de uno de mis mejores amigos que vive en la ciudad de Merlo, en San Luis, Darío. Ella se llama Mili y ella es ciega de nacimiento. Los ciegos hoy en día no les interesa escribir en braille,
se comunican mucho mejor a través de las tecnologías, de los celulares. Hay aplicaciones que permiten leer los diarios con sonidos que leen en voz alta. Bueno, es mucho más eficaz que el braille. Y sin embargo, hay algo de la experiencia de escribir dejando marca, de volver sobre lo escrito, de poder de alguna manera retransitar, de dejar una huella y un surco, retomando esta idea de la linealidad que planteaba Maxi, que para los ciegos de nacimiento en edad escolar el braille resulta una experiencia distinta de escritura. Producir un trazo con sentido, volver sobre lo escrito, ¿no? No importa tanto el uso práctico para comunicarse, que lo amplían y lo superan las aplicaciones informáticas, sino el valor como experiencia de escritura, ¿no? Una ocasión de encontrarse con uno mismo en el acto de escribir. Me viene esta imagen de la persona que está escribiendo, alguien viene a interrumpirlo y entonces uno levanta la mano y dice, espera un cacho, no me interrumpas, déjame que termine la idea y ahora hablamos, ¿no? Uno no puede ser interrumpido mientras escribe, a pesar de que uno está solo, porque uno no está del todo solo, uno está con otros. Y en este punto, y esto me lleva a la siguiente cuestión, creo que algo parecido pasa cuando estamos jugando. Si estamos jugando y se nos interrumpe, hay algo del orden de ese encuentro con uno mismo y con los otros y con ciertos signos del mundo que tiene lugar tanto en la escritura como en el juego. Y las escrituras escolares tal vez tienen algo de lúdico, en el sentido también de que se escribe desde un lugar diferente del yo actual. Se escribe desde un como si uno fuera matemático, como si uno fuera geógrafo, como si uno fuera historiador, como si uno estuviera desempeñando, digamos, una mirada diferente de la habitual. Y los chicos, además, en la escuela escriben como si fueran adultos, son escrituras adultizadas, como en los juegos, que los juegos casi siempre, en los juegos infantiles, se juega a ser adulto. Creo que la escritura escolar mira hacia el mundo adulto con deseos de conquistas, y allí donde la interposición de objeciones, ¿no? Respecto de cierta imposición, de cierta falsedad, de cierto artificialismo forzado, o de la negación de los auténticos intereses infantiles, que podría de alguna manera mirarse desde una perspectiva de las didácticas, creo que pensando a esta escritura como una forma de suspensión y de profanación, tomando los términos de Mayelén, de salir de uno mismo, los maestros de educación primaria saben que el juego de escribir como cronistas va a ser realizado por los chicos más placenteramente si lo hacen poniéndose en situación. Entonces veo, por ejemplo, acá a Víctor Domínguez, que en 1947 hace un acta de algo que sucedió en el grado, dándole toda la seriedad de un acta formal, o que hace una invitación a un amigo suyo a una fiesta que él dará en su casa. Por supuesto que no va a dar ninguna fiesta, pero cuando él pone Víctor Domínguez saluda a su querido amigo Roberto Méndez, lo invita a la fiesta que ofrecerá con motivo de su cumpleaños el lunes, no sé qué, hay algo del orden de del salir de uno mismo. Voy a dejar de compartir, ya está, ya dejé de compartir. De salir de uno mismo y de poder meterse un poco en ese mundo que se está balbuceando y tocando a través de las escrituras, como si las escrituras tuvieran el poder de ser un sentido más, como un tacto que orienta la atención hacia ciertos aspectos del mundo en los que se busca sumergir, de los que se busca un poco empapar al alumno. Entonces, bueno, simplemente quería compartir estas hojas amarillas como para darle un apoyo en materialidades concretas y escolares. Es una forma de escritura, el cuaderno no es la única. También podríamos hablar de los pizarrones o podríamos hablar de pequeños papelitos que circulan por ahí. A mí me gusta pensar las escrituras horizontales, verticales y oblicuas, como una forma un poco brutal, pero nítida de espacializar las distintas formas de escribir en la escuela. Bueno, simplemente no me quiero extender para que nos quede un rato para conversar, para escuchar lo que tengan para decir aquí nuestros asistentes. He visto entre la audiencia mucha gente querida, conocida, que seguramente tiene ganas de comentar algo. Está también Jorge y Sol desde Barcelona. Así que bueno, si les parece, damos lugar a este momento de intercambios.
ya sea por parte de quienes ya expusieron, ya sea levantando la manito virtual o haciendo algún gesto detrás de la cámara. No sé si Jorge, Sol, tienen ganas de comentar algo. Si quieren, para levantar la mano, hay en la barra inferior del Google Meet, hay una manito así. Así, esa. Podemos utilizarla, establece un orden y ahí nos vamos dando la palabra. Yo escuchando a Maxi, mientras se sacude la timidez, quien tenga ganas de hacer alguna pregunta, mientras escuchaba al principio a Maxi pensaba en relación a los resituamientos respecto de lo digital, etcétera. Vos decías, bueno, es difícil darse cuenta quién usa quién, ¿no? Pensaba en un texto muy bonito de la mexicana Natalia Radetich, que leí hace poquito, en el que ella planteaba que solemos pensar cotidianamente por su utilidad a los celulares, a los dispositivos, como ventanas que nos permiten obtener muchas cosas del mundo. Es más raro que lo pensemos como ventanas a través de las cuales se accede a nosotros, a nuestros movimientos, a la información respecto de nuestros itinerarios de consumo, etc. Y pensaba en Oscar Grillo, que piensa en la Internet haciendo una crítica de verla como un mundo aparte, al que las personas acceden y al que se puede ir, y que si las pensamos como parte del mundo, las ponemos en discusión, de alguna manera las desplegamos, podemos verlas también en su mundanidad, digamos, ¿no? Desidealizándolas un poco. Me sonó que algunas de esas reflexiones iban en esa dirección. Hay una mano levantada de Melina Rafa, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, cortitas, dos preguntas. Una para vos, Daniel, y otra para Maxi, si puede ser. Para los dos es para que desarrollen o ejemplifiquen un poquito la idea de eso que mencionaron. En tu caso, esto de que en la escuela se adulterizan, dijiste, las escrituras, esto de la adulterización de las escrituras. Y para Maxi, que me pareció impactante, nunca había escuchado el concepto, esto de la escritura como ecosistema espiritual, ¿no? Como para que desarrolle un poquito más esa idea. Nada más. Gracias. Muy bien. Bueno, con respecto a la adultización, pensaba que, bueno, en general la escuela, ¿no? Tiene una... Si pensamos en la oposición entre magistrocentrismo y paidocentrismo, por ejemplo, una escuela centrada en la figura del maestro o en la figura del alumno, ahí puede haber alguna pista. Pero yo lo pensaba más bien en esa analogía con el juego. Cuando uno observa el juego de los chicos, aparecen figuras de la vida social, suele llamarse a ese juego sociodramático, en el sentido de que representa algo a través de la dramatización de figuras de la sociedad y de la manera en la que los chicos las perciben y las representan en su juego. Y pensaba que en estas escrituras, todo aquello que se propone que los chicos exploren, que los chicos amplíen, que los chicos de alguna manera toquen con sus escrituras, tiene que ver con ese mundo al que se están asomando y que se les está presentando. Tal vez hay una serie de falsas antinomias, ¿no? Entre el respeto de la forma infantil de mirar el mundo y esa aventura de asomarse, de conquistar el mundo, que siempre está un poco marcado por supuesto, los símbolos de la vida social, que es una vida adulta, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a Max. Bueno, gracias, Melina. No sé, yo tengo la impresión de que
nuestro mundo, digamos, ha olvidado que la técnica es una manera de hacer aparecer el mundo, ¿no? Esto lo dice Heidegger de manera muy bonita. Heidegger dice que la esencia de la técnica no es instrumental, ¿no? Aun cuando la técnica esté hecha de instrumentos, dice la esencia de la técnica no es instrumental, porque justamente podríamos decir que hay cosas en el mundo que llegan a la presencia, que pasan del no ser al ser, podríamos decir, de manera natural, ¿no? ¿Qué es eso? La semilla da un árbol. Pero hay cosas que no están determinadas, ¿no? Así, que el árbol se transforme en una mesa o se transforme en una casa, eso no está determinado, ¿no? El mundo humano es un mundo abierto y por eso es un mundo artificial, ¿no? Y que sea artificial quiere decir que está hecho con arte, ¿no? Porque para que el árbol se transforme en mesa, tiene que existir el arte de la carpintería y tiene que haber un carpintero que sea capaz de tomar decisiones, ¿no? Que pueda elegir una cosa o elegir otra. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, podríamos decir, la técnica es el lugar donde uno experimenta la abertura del mundo, ¿no? De que las cosas no van naturalmente a un destino, sino que las cosas pueden ser de una manera o de otra. Lo que pasa es que la escritura es una técnica de significación, entonces es una técnica ejemplar, podríamos decir, ¿no? Porque eso está en la carpintería, está en la mecánica, en todas las técnicas. Lo que pasa es que la técnica de la escritura le da forma al espíritu, digamos, no le da forma solo a una mesa, ¿no? Porque cuando uno escribe, pone el alma en el papel, digamos, ¿no? Así, cuando uno escribe se pone a sí mismo, entonces una cosa que es inmaterial se torna material, y cuando se vuelve material uno la puede trabajar como si fuera madera, ¿no? Así, cuando uno escribe una poesía, digamos, uno juega con sus sentimientos, le da forma, qué sé yo, mide la forma de la expresión, le da ritmo al texto, ¿no? Así, materializa su espíritu de una manera técnica. Hay una especie de arte de crearse a sí mismo, digamos, cuando uno escribe, ¿no? Por eso, no sé, es una técnica formidable, digamos, ¿no? Una técnica impresionante. Y al mismo tiempo, yo creo, espiritualiza el mundo, porque toda técnica espiritualiza el mundo, ¿no? Porque las cosas ya no son lo que son, sino que son lo que son y lo que podrían ser. Entonces me parece que la visión esa tan tecnocrática que tenemos en la actualidad empobrece nuestra relación con la técnica, ¿no? Porque reduce todo a un medio para hacer otra cosa. Y me parece que la gran, digamos, inspiración de Jan en ese libro En defensa de la escuela es mostrar que justamente la escuela es un lugar donde el arte vale por sí mismo, donde no importa hacer mesas, lo que importa es la carpintería, digamos, ¿no? No importa escribir una carta, lo que importa es el lenguaje. Entonces, no sé, yo creo que uno experimenta en la escuela de manera privilegiada, casi como no se puede experimentar en ningún otro lugar, esa potencia del mundo abierto, ¿no? Bueno, lo hago ahí cortito para... Entonces, en ese sentido, la afirmación de que la escritura no es un medio para otra cosa, sino que es un medio en el sentido de el medio en el que vivimos, ¿no? Es el medio humano por excelencia. Solo que es verdad que también es histórico, ¿no? Porque, por ejemplo, el mundo ritual es otro ecosistema, pero es igualmente humano e igualmente abierto, ¿no? Porque podríamos decir, el ritual es redondo, es completo, pero es una especie de gravidez, o sea, lo posible no se vive como futuro, ¿no? No se mide como una cosa hacia la cual caminamos, como sería en la conciencia histórica de la que hablaba Isabel, sino que es como una especie de gravidez, ¿no? Lo posible está ahí contenido, es como un nido, es como un fuego, ¿no? Hay otra relación con lo posible, pero igualmente es una relación espiritual con lo posible, ¿no? O sea, el paleolítico, perdón, no es un mundo cerrado, es un mundo abierto, solo que la abertura tiene otra forma, digamos, ¿no? Por decirlo así. Gracias. Muy bien. Ahí no sé si ustedes, Sol, Jorge, levantaron su manito electrónica recién. Adelante. Sí, era para quizá añadir algo a la observación que ha hecho Maxi sobre las formas de tener tiempo en la escuela. Él hablaba del ritual y de la obra,
pero yo creo que la escuela tiene una forma de dar tiempo muy particular que tiene que ver justamente con la detención y con la demora. Durante un tiempo yo coleccioné escenas escolares fuera de la escuela, es decir, un profesor acompañado de un grupo de alumnos visitando un museo, un jardín botánico, cualquier cosa. Y el primer gesto del profesor es pararse. O sea, los niños irían corriendo de un árbol a otro, pero hay que pararse 15 minutos en este árbol o hay que pararse 15 minutos en este cuadro. Por tanto, la operación escolar tiene que ver con la detención y con el pararse, ¿no? En ese sentido, Maxi citaba a Jan y a el comentario que hace el de Isócrates, cuando dice que lo que hace Isócrates es darle tiempo a la lengua, es decir, pensar la lengua en sí misma, y ahí me parece que es muy curioso pensar que Isócrates era logógrafo, es decir, se dedicaba profesionalmente a escribir discursos por encargo, pero algunos que escribía él mismo para ser publicados, como ejemplo de discursos, hay uno mítico que tardó 10 años en escribirlo. Pues cuando uno tiene que escribir un discurso para el mercado, para la asamblea, para el tribunal, no tiene nunca 10 años, pero la escuela le da 10 años para escribir un discurso, ¿no? Entonces, eso que tiene que ver, sí, con la inutilidad, con la demora y con la detención, que yo creo que son formas claramente escolares de darse tiempo, y me parece que ahí lo digital está cancelando absolutamente esas tres modalidades, tanto la demora como la detención, como el tiempo, como el posponer el resultado, digamos, ¿no? El hacer las cosas por sí mismas y no para una utilidad concreta, no solo eso. Aquí en la Universidad Pedagógica tenemos un programa de investigación que se llama Educación Digital Integral, un poco retomando la idea de integralidad de la ESI, bueno, de distintas aperturas y rupturas de sesgos de campos curriculares emergentes en clave más política, y habíamos hecho una enumeración de ciertos nudos críticos de las tecnologías. Me preguntaba si tal vez algunos de estos pueden pensarse en clave de la escritura, ¿no? Los leo rápidamente, eran la interrupción y la distracción, en el sentido de que, bueno, hay algo del orden del ser interrumpidos y distraídos permanentemente por lo digital, la desmaterialización y la descorporización, es decir, la sustitución de muchos objetos físicos por sus versiones en aplicaciones, digo, desde una carta hasta una brújula, la burbujización, los sesgos de confirmación, estas comunidades de semejantes que se reemplazan por burbujas de similares con consumos parecidos, la desaparición de los límites entre los tiempos productivos y los tiempos de ocio, la caja negrización, podríamos llamar, de los artefactos. Los tiro como algunas pistas para que lo pensemos, es decir, ya no saber cómo funcionan, ya no tener la menor idea de qué hay adentro de una de estas máquinas, a diferencia de las otras que mostraba Maxi antes, cierta crisis de la noción de realidad, no solo por las fake news, sino por los propios modos de construcción de la realidad, las formas de gubernamentalidad que nos traen los algoritmos y el extractivismo de datos, etcétera, cierta crisis en la noción de verdad, la delegación de habilidades, ¿no? Desde el momento en el que algunas tecnologías nos permiten hacer cosas, nos ayudan a hacer cosas, también nos impiden o nos disuaden de hacer cosas, y los límites un poco más difusos entre lo privado, lo público, lo que es visto, lo que no es visto, lo que es mostrado, lo que no es mostrado, ¿no? Pensaba en si algunas de estas características evidentes, problemáticas de las tecnologías digitales como mediadoras de las relaciones, meten también alguna de esas cualidades en nuestras formas de escribir, de no escribir. ¡Qué silencio! Bueno, mientras vamos pensando, no, pensaba un poco en esto de la disponibilidad, ¿no?
Porque yo tengo la impresión de que la señal más clara de alteridad es la indisponibilidad, ¿no? Uno sabe que una cosa es otra cosa, no es extensión de uno mismo, cuando nos muestra su indisponibilidad, sea material o humana, digamos, ¿no? Así, por ahí uno quiere charlar con un amigo y el amigo no puede, ¿no? Porque está en otra cosa. O un niño quiere la atención de su mamá y su mamá está ocupada. O con las cosas, ¿no? Uno quisiera que una cosa aparezca y no aparece, digamos, no está, ¿no? Y el trabajo es justamente lo que media entre la indisponibilidad y la necesidad, ¿no? Así, uno necesita una mesa, pero lo que tiene es un árbol. Y bueno, hay que aprender carpintería, digamos, para que eso se torne disponible, ¿no? Y la política, podríamos decir, la disponibilidad del otro, o sea, hay que seducir, hay que convencer, hay que persuadir para que el otro esté disponible. Entonces me parece que este mundo de la disponibilidad permanente también le resta realidad a las cosas y le resta alteridad a las cosas, ¿no? Todo se vuelve una prolongación de uno mismo porque todo está todo el tiempo disponible, ¿no? Entonces nos volvemos como niños caprichosos que quieren todo ya y lo quieren ahora y no aceptan un no por respuesta porque nos acostumbramos demasiado a la disponibilidad del mundo. Pero es un lindo ejercicio aceptar que no todo está disponible todo el tiempo, digamos, ¿no? Y creo que es el ejercicio básico de respeto por las cosas y por los demás, ¿no? Aceptar la indisponibilidad del otro, digamos, ¿no? Bueno, en principio, a la escritura uno podría considerarla como algo que se presenta no disponible, ¿no? Por lo trabajoso, por lo desafiante, por la hoja en blanco que muchas veces encandila al que quiere escribir y se siente trabado. La semana pasada, en uno de esos desayunos fuera de las horas del Congreso en Juiz de Fora, hablábamos café de por medio y mencionábamos esta mediación para que el árbol se convierta en mesa. Supone toda una tarea artesanal, supone, digamos, el despliegue de un tiempo y después la valoración de la mesa como algo que vale por el trabajo que dio, vale por el arte que convocó, vale por la creatividad de quien la puso, desplegó el árbol en mesa, ¿no? Pero nos imaginábamos que si hubiera un pase mágico con el que uno chasqueara los dedos y apareciera una mesa, entonces enseguida la mesa cambiaría la manera de ser percibida, cambiaría su valor, porque entonces ya no sería sinónimo de todo ese tiempo invertido, de toda esa cuestión artesanal que la rodea, sino que sería producto de haber chasqueado los dedos y punto. Y últimamente creo que nos viene pasando algo parecido a quienes trabajamos con estudiantes que elaboran textos y empezamos a verlos producidos con el chat GPT o con la inteligencia artificial, es decir, con un chasquido de dedos y no con el uso de ciertas herramientas, con el despliegue de un tiempo, etc. Me parece algo inquietante que la escritura pueda producirse con un chasquido de dedos. Me pregunto si eso es escritura. Y me pregunto también cuánto tiene de otra cosa la escritura que sigue siéndola artesanalmente y que no pasa por ahí, en el sentido que le da... hay un autor que habla de juego, Bernard Switz, muy bonito, que él define al juego con 4 palabras. Dice, jugar es superar voluntariamente obstáculos innecesarios. Es decir, uno en cualquier juego tiene que embocar una pelota dentro de un aro, por ejemplo. Bueno, es más fácil ir caminando hasta el aro y meter la pelota con la mano y no hacerlo a cierta distancia, antes que otro. Todos esos obstáculos que son las reglas del juego, totalmente innecesarios, convierten a esa actividad no en la actividad que era antes de ser juego, sino en juego. Y si la escritura ahora se produjera con un chasquido de dedos, o si una mesa se produjera con un chasquido de dedos, hacer mesas ya no sería exactamente hacer mesas, sino algo más parecido a jugar a hacer mesas, o a jugar a escribir, ¿no? O por lo menos si se lo quiere pensar en esos términos. Perdón, Dani, agrego una cosita, si les parece. ¿Me escuchan? Perfecto, ¿sí? Adelante, sí. No, me quedaba pensando esto que traía Maxi de lo de la indisponibilidad y la disponibilidad permanente como aquello que le resta realidad a las cosas. Y hace
bueno, ya un tiempito que le estoy dando vueltas, sino hay algo inherente a toda pedagogía que tiene que ver con una cierta pobreza de medios, ¿no? Y hay algo de la digitalización que lo que hace es introducirnos en un mundo de la abundancia de medios y de la abundancia de posibilidades, la abundancia de maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, hace poquito estaba releyendo un libro de Kierkegaard que se llama La enfermedad mortal, que él dice, bueno, la enfermedad mortal del tiempo ya desencantado de toda religión, él lo llama la desesperación, y dice, uno puede desesperar por dos vías, ¿no? Desesperar por exceso de necesidad, cuando todo se vuelve necesidad, pero también puede desesperar por exceso de posibilidad, ¿no? Entonces, algo del espíritu, cuando todo es posibilidad, queda como girando en sí mismo y no tiene nada en lo que anclarse, ¿no? Y me parece a mí que hay algo de la escritura escolar y de la escolarización que hace que ese exceso de posibilidad se ancle, ¿no? La escritura no es otra cosa que una combinación limitada de 27 letras, ¿no? Que se tienen que concatenar en el espacio del cuaderno y en el tiempo, y eso nos da un ancla, ¿no? a este mundo tan loco de la digitalización y del exceso de posibilidad. Entonces me parece que hay algo ahí interesante para explorar. A mí me parece que hay una cuestión en la abundancia de medios que está siendo un problema muy grande para la pedagogía actual. Eso quería agregar solamente. Bien, linda observación, gracias. Acá Rosana dice, escribiendo en el chat, dice, me quedé pensando en la diferencia que hace Max respecto a la herramienta y máquina. Soy fotógrafa y en algún punto me conmueve esta diferencia. Entiendo que la máquina fotográfica es una herramienta. No hace fotos por sí sola, la foto la hacemos nosotros. Hay una distinción bonita también que hace, no me acuerdo si Flusser o Sennett, no, creo que Sennett, entre herramientas abiertas y herramientas cerradas, ¿no? Que son muy interesantes. Dice, mientras más abierta la herramienta, hace falta más destreza para manejarla, ¿no? Y cuando, por ejemplo, el cuchillo tal vez sea la herramienta más abierta o una de las más abiertas, ¿no? Uno dice, bueno, si me pierdo en el bosque, quiero tener un cuchillo, porque el cuchillo sirve para comer, para cazar, para curtir cuero, para lo que sea, ¿no? Pero hay que saber usar un cuchillo. Es decir, el cuchillo no es fácil de usar bien, digamos, ¿no? En cambio hay herramientas que hacen solo un trabajo, que son muy específicas y por eso son más fáciles de usar, pero también tienen menos posibilidades, ¿no? Me parece bien interesante esa distinción y yo coincido, la cámara de foto es una herramienta y tiene esa cosa de también la codificación, ¿no? Porque ahí también se ve cómo la herramienta y la gramaticalización van un poco juntas, porque hay que tener criterios, ¿no? Uno dice, bueno, la temperatura del color, qué sé yo, el foco, el encuadramiento, la cantidad de luz, ¿no? Hay como criterios que tienen que ser combinados para crear una fotografía, ¿no? Pero la fotografía es el producto de un código y es una herramienta que ya tiene en sí misma el propio código, ¿no? Lo que hay que equilibrar, lo que hay que... Sí, una herramienta, es una gran herramienta, me parece. Mira, según tus clasificaciones anteriores, sería una máquina de herramienta abierta, la cámara de fotos. Podría entrar en, en esa suma de rasgos, tal vez. Bueno, si les parece bien, vamos cerrando. Teníamos 1 hora y media, la hemos excedido un poco, pero nada, agradecer a todas, a todos quienes han participado, que hayan formado parte de esto. Si les parece, nos vamos con una música, simplemente para darle un cierre sonoro. Tenemos cosas que cuidar a través de la escuela y a través de la escritura, así que no está mal que suene la canción Cuídame. Cuida de mis labios. Buenas tardes a todas y a todos. Cuida de mi Gracias por haber risa. participado. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas
pisaré la tierra que tú pises. Cuida de mis manos.